Bueno, mis queridos amigos, reciban todos un cordial saludo, grabando hoy día 17 de diciembre del 2020, día jueves, en el que nos han traído este refrigerador, como lo pueden apreciar en la pantalla, un refrigerador marca LG, totalmente electrónico. Este refrigerador desde hace unos pocos días, nos dice el cliente, dejó de enfriar. Lo primero que nosotros hicimos fue conectar a la red eléctrica, conectar este equipo, y bueno, no está de más decir que para hacer un diagnóstico acertado debemos contar como mínimo con una pinza amperimétrica y un juego de manómetros para la medición de la presión. La pinza amperimétrica para la medición de los voltajes, la tensión eléctrica, el consumo eléctrico, en este caso del compresor. Chequeamos y el motocompresor arranca de manera normal. Ambos ventiladores arrancan, tanto el del condensador, que está aquí, lo pueden ver allí, mucho sucio en esta parte del condensador. Hace falta un buen mantenimiento que nosotros se lo vamos a realizar, lógicamente. Y el ventilador del freezer, que está aquí adentro, también enciende perfectamente. Luego de chequear esos aspectos, bueno, instalamos, porque es un refrigerador que está original, nunca se le ha tocado la parte frigorífica, nunca se ha tratado por problema de gas ni nada de eso. Por lo tanto, tuvimos que colocarle una válvula tipo pinche para accesar el juego de manómetros al sistema y poder tener una medición de la presión. Como pueden ver allí, marca una presión positiva. Vamos a encender este equipo para tener certeza de las presiones de trabajo y qué es lo que puede estar ocasionando de que este equipo no enfríe de una manera adecuada. Ahí ya comenzó a activar los relés, la placa electrónica. Esperamos el encendido de la unidad motocompresora. Ahí ya arrancó el motocompresor, arrancó el ventilador, está bajando la presión de trabajo. Es un buen indicio de que el motocompresor está haciendo su trabajo de succión. No se le siente ruido extraño al motocompresor. Tiene un buen consumo eléctrico, 1.9. Vamos a esperar. Nosotros colocamos también inclusive una toma en la parte de alta, el circuito de alta. Siempre es muy importante medir también la presión de alta, porque si hay alguna obstrucción, la presión de alta también nos va a arrojar esa lectura, que hay una presión alta en el circuito del condensador. Ahí, como pueden ver, la presión se fue abajo, se fue a vacío. Tocamos la tubería de alta, que debería ya comenzar a calentar. Noto un ligero, muy ligero, una ligera temperatura acá. El consumo se mantiene en 1.9. y bueno, vamos a abrir acá la válvula para medir la presión de alta, a ver cómo está la presión de alta. Ok, fíjense bien cómo está la presión. 125 aproximadamente es la presión de alta. Vamos a dejarla aquí, 125, una presión demasiado baja. Ambas presiones están bajas. Tocamos el filtro a ver si hay un cambio de temperatura, a ver si es que está obstruido. No está. Notamos el filtro en ambos extremos a la misma temperatura. Todo nos indica, mis queridos amigos, que es un problema. Allí la presión se va más abajo. Es un problema de fuga de refrigerante. Es lo más seguro de que sea fuga de refrigerante. Todas las mediciones nos están indicando eso. Cuando la presión está en vacío, pueden haber dos posibilidades. Una, que sea fuga de refrigerante, y la otra,
es que haya obstrucción en el sistema frigorífico, ya sea en el tubo capilar, este tubo capilar, tubo muy fino, en el filtro deshidratador o en ambos. Las obstrucciones casi siempre ocurren en estos dos elementos indispensables de todo circuito frigorífico. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es a desconectar este equipo que no está enfriando para nada. La temperatura acá, casi una temperatura ambiente, no hay temperatura en la línea de descarga de la unidad motocompresora. Vamos a desconectar y vamos a hacerle la prueba de los 3 minutos. ¿En qué consiste esta prueba? Ya desconectamos este equipo. ¿En qué consiste esta prueba? Todo motocompresor, luego de pararse, de detenerse, él necesita un tiempo prudencial para volver a encender. Las recomendaciones, usted verá en muchas neveras, muchos refrigeradores, que los fabricantes colocan una etiqueta donde indican que si usted desconecta un equipo como esto, debe esperar mínimo 5 minutos. Hay neveras que arrancan en 3 minutos, compresores que arrancan en 3 minutos, pero la mayoría lo hace de 4 minutos en adelante. Hay muchos refrigeradores, muchos compresores que en 3 minutos no logran arrancar. Y la prueba que le haremos es esperar los 3 minutos. Si conectamos este refrigerador y arranca el motocompresor, es muy probable, mis queridos amigos, que sea una fuga en el sistema, porque si hay una obstrucción en el sistema, las presiones de trabajo se van a tardar mucho en equilibrarse. El motocompresor va a tener una presión excesiva en la alta, en la descarga, y en 3 minutos no va a arrancar porque está el sistema taponado. Si en 3 minutos este refrigerador nos arranca de manera normal, de manera excelente, eso nos indica de que hay un problema de baja presión por una fuga de refrigerante. Vamos a esperar. Esto también nos indica, fíjense bien acá, la presión estaba en vacío y ya ha recuperado presión. Cuando hay una obstrucción, una de las muestras acá es que la presión tarda demasiado en recuperarse, tarda muchísimo. Vamos a esperar y bueno, voy a cortar el video para esperar los minutos restantes para hacer la prueba de encendido. Ok amigos, grabando de nuevo acá, ya vamos a encender el motocompresor. Se cumplieron los 3 minutos. Vamos a conectarlo. Vamos a ver si nos arranca el motocompresor. Ya están comenzando a activarse los relays en la tarjeta, en la placa electrónica. Vamos a ver cómo se comporta. Ahí arrancó de manera normal. Comenzó a bajar de nuevo la presión de trabajo, allí va. Y bueno, esto nos indica definitivamente de que este sistema no está obstruido, no es un problema de capilar, no es un problema de filtro. Esto es muy importante hacerlo porque muchas veces la baja presión tiende a confundir. Hay una fuga en el sistema, creen que es obstrucción, que comienzan a cambiar filtro, comienzan a cambiar capilar sin ninguna necesidad. El cliente se lleva el equipo y a las pocas semanas se vuelve a dañar porque vuelve a escapar el refrigerante porque hay una fuga realmente en el sistema, una fuga que no se detectó, y es lo importante de hacer un diagnóstico acertado. Esto es muy importante. Hay una fuga en el sistema que puede ser en estas tuberías que pasan por la parte de abajo, en esta cubeta que es la de drenaje. Acá se mantiene emposada el agua que se evapora por el calor emanado del condensador. Como va la tubería caliente, ese calor es absorbido por el agua que es generada en cada ciclo de descongelamiento. Aquí está esta tubería que es la de drenaje. Acá cae toda el agua producto de cada ciclo de descongelamiento y esa agua es evaporada por el calor
de esta tubería, que es la de alta, la línea de descarga. Entonces, como esta tubería está permanentemente en contacto con el agua, muchas veces fuga. Chequeé y visualmente no se aprecia ninguna mancha de aceite. Este condensador es muy difícil que fugue. Lo más probable, por experiencia, es que sea en estas tuberías que luego de abandonar el condensador, aquí pueden apreciar, acá ya está el final de este condensador, de este serpentín, pasa esta tubería por dentro del gabinete, da una vuelta por acá, entra por el marco de las puertas para evitar que acá en esta zona haya condensación y se dañe a futuro las gomas. Fíjense bien cómo las gomas están en perfectas condiciones. Y bueno, esa tubería, al estar tibia por acá, mantiene a temperatura esta zona, evita que se condense, que se comiencen a dañar las gomas. Pero esas tuberías, mis queridos amigos, son muy propensas a presentar fugas. Si es por allí, lógicamente que este sistema vamos a independizarlo. Hay que presurizar tanto el condensador, esta parte de acá, la tubería que viaja por allá, por las puertas, que retorna acá y entra al filtro deshidratador. Y también hay que asegurarnos de que la zona de baja presión, que es la de evaporador, que es el serpentín que está dentro del freezer, dentro del congelador, que es de aluminio, todo ese circuito de aluminio, tubería de retorno, que es esta, tubo capilar, hay que presurizarlo también, porque también puede haber una fuga allí, aunque es muy poco probable, muy poco probable. Continuamos con el procedimiento de reparación de este refrigerador LG digital. Ya sacamos todo el serpentín condensador. Como pueden ver acá, le instalamos una válvula acá en la entrada de la línea o de la tubería que pasa por el marco de las puertas, y acá la sellamos al final del filtro. Vamos a presurizar esta zona, que es la más propensa a presentar fugas. Fíjense bien el estado en el que se encuentra el ventilador, totalmente sucio, lleno de polvo, mucho sucio acá. El drenaje estaba totalmente tapado. Vamos a limpiar todo esto, vamos a hacer un mantenimiento completo a este refrigerador. No solamente reparar la fuga, hay que dejar este refrigerador en óptimas condiciones. Entonces el procedimiento va a ser, vamos a lavar todo esto con hidrojet, con buena presión de agua, para dejar todo bastante limpio, pulcro, que es el deber ser. Prueba de presión del serpentín condensador a 300 psi. No tiene ninguna fuga visible. Se ve todo hermético completamente. Ok, ya presurizamos la parte de las tuberías de las puertas, el marco de las puertas, más de 300 psi. Vamos a esperar un rato y verificar si baja o no baja. Bueno, ya ha pasado un día desde que presurizamos esta sección de esta nevera marca LG. Como pueden ver, allí ha bajado, lo dejamos aproximadamente en 325 y nos está marcando allí una presión alrededor de los 285 psi. Este refrigerador lo presurizamos el día de ayer. Hoy es 18 de diciembre del año 2020 y es una fuga demasiado pequeña, así que fíjense la importancia de presurizar los equipos y de dejarlos, si es posible, un día
porque hay fugas que son demasiado pequeñas como estas, que se evidencian es al paso de varias horas. Entonces, mis queridos amigos, ya por lo menos estamos seguros de que la parte de la tubería que viaja por el marco de las puertas, que entra por acá y retorna para acá al filtro, tiene fuga. Vamos en estos momentos, que vamos a hacer, vamos a dejar inclusive este manómetro acá y vamos a presurizar la parte del evaporador. Vamos a desoldar acá, vamos a desoldar la línea de retorno. Es muy poco probable que esta zona tenga fuga. Ya sabemos que la parte del condensador, esta tubería interna, tiene fuga, pero siempre hay que ir por lo seguro. Siempre hay que asegurarnos de todo, de aplicar todos los procedimientos, y en el caso de fuga debemos asegurarnos de que el evaporador no tenga fuga. Ya sabemos que el condensador que va en la parte de acá no tiene fuga porque lo presurizamos y lo introdujimos el día de ayer en agua. Ahora vamos a presurizar el evaporador y vamos a ver qué sucede. Bien, ya hemos presurizado el circuito de baja presión. Desconectamos acá la línea de retorno, que es esta del motocompresor, y le instalamos una válvula y hemos presurizado acá aproximadamente un poco más de 150 psi. Es más que suficiente. Recordemos que las tuberías del evaporador son de aluminio y no soportan la misma presión que las tuberías de cobre o de hierro. Ya esta sección del condensador, el marco de las puertas, va a quedar eliminada. Hay que colocarle acá una parrilla para compensar el tramo que estamos eliminando, que forma parte del condensador, y siempre hay que compensarlo, y nos estamos asegurando de que el circuito de baja está intacto. Bien, mis queridos amigos, volvemos. Hemos mantenido presurizado el evaporador aproximadamente por 8 horas y ahí está la presión. Intacto, gracias a Dios. El evaporador está hermético. 8 horas más que suficiente. La única fuga entonces es por las tuberías que atraviesan el marco de las puertas. Tuberías que hay que eliminar y hay que compensar acá con una semiparrilla, una parrilla de unos 6 o 7 vueltas o codos. Es la solución para este refrigerador. Ya hicimos todas las pruebas pertinentes, presurizamos todo, como ustedes han podido observar a lo largo de este video. Y bueno, gracias a Dios el evaporador está intacto. Yo he decidido en este momento quitarle la presión porque considero que la prueba ya ha dado el resultado esperado. No hay que esperar más. 8 horas más que suficiente. La aguja se ha mantenido en el mismo sitio, no ha perdido nada de presión y el evaporador está hermético. Esta es la parrilla que le vamos a colocar. Ya la enderezamos. Estamos verificando a ver si tiene una fuga, pero no se le ve ninguna fuga. He mantenido la presión. Hasta el momento está íntegra. Bueno, amigos, nos encontramos acá hoy día domingo 20 de diciembre del 2020. Este refrigerador ha estado acá en el taller, en casa, ya por 3 días. Ya hemos culminado el trabajo. Ya lo que toca comprobar el nivel de enfriamiento. Le hemos colocado allí, como pueden apreciar en la parte trasera, esta parrilla que nos consiguió el cliente. Recordemos que este refrigerador, fíjense bien, además de la falla que tenía mucho sucio. Pueden ver lo limpio que quedó. El motor ventilador ni siquiera se veía del polvo que tenía. Está sumamente limpio.
eliminamos el tramo de tubería que pasa por las puertas porque tenía fuga, y ese tramo forma parte de este condensador que, como ustedes ya sabrán, es el encargado de enfriar el refrigerante que sale en forma de gas a alta presión del motocompresor. Al pasar por este serpentín, él disipa calor, extrae el calor del refrigerante, condensándolo y convirtiéndolo en líquido, y al final, a través de esta tubería, entraba y hacía su recorrido por todo lo que es el marco de las puertas. Por acá pasa esa tubería interna para evitar la condensación en esta zona. Lamentablemente, muchos que se dedican al trabajo de la refrigeración anulan esas tuberías y de una vez acá le colocan el filtro deshidratador, lo cual es un error porque esas tuberías forman parte de este condensador y a través de esas tuberías el refrigerante se está subenfriando, convirtiéndose en líquido. Recordemos que el fabricante diseña todo lo que es el dimensionado del condensador de tal manera que al finalizar el recorrido, todo el refrigerante, además de estar convertido en líquido en un 100%, es decir, que se haya condensado en un 100%, tenga un valor de subenfriamiento determinado, además de la condensación. Luego del proceso isotérmico de condensación, el refrigerante baja de temperatura al subenfriarse, y eso lo hace precisamente el condensador. Si nosotros eliminamos las tuberías y no las compensamos, además de que no tendrá el subenfriamiento adecuado, corremos el riesgo de que entre al capilar gas que no se ha condensado porque le falta condensación. A través de estas tuberías que eliminamos, el refrigerante se está enfriando. Y si eliminamos esas tuberías y no las compensamos, bueno, sencillamente todo ese calor va a quedar dentro del circuito de refrigeración y vamos a sufrir de altas presiones de trabajo, un consumo eléctrico alto, el compresor se va a recalentar más de lo normal y no vamos a tener las temperaturas en el interior de los compartimentos, tanto del freezer como del refrigerador. Las temperaturas deseadas no las vamos a conseguir. Esto es un refrigerador que, fíjense bien acá, es un refrigerador de 3 estrellas, viene mínimo para menos 18 grados centígrados en el freezer. Vamos a chequear a qué temperatura nos llega en el freezer, y ahí encendió el compresor, ya prendió, ya arrancó. 2.5 amperios, aquí la presión está bajando. Lo vamos a dejar trabajando hasta que llegue a las temperaturas óptimas de enfriamiento para hacer un video, mejor dicho, hacer una grabación de el funcionamiento en términos frigoríficos de este aparato, de este equipo. Ahí bajó la presión, está bajando la presión, consumo de 2.27. Esta parrilla que ustedes observan puede que no esté muy estética, muy bonita que digamos, pero es la única que nos encontró el cliente. Estamos en diciembre y lamentablemente es muy difícil conseguir estas parrillas acá en la zona donde nos encontramos, y bueno, le resolvimos al cliente acá adaptándole esta parrilla, soldaduras de bronce como pueden ver para unir el hierro con el cobre,
con sus soldaduras de bronce. Ya todo está chequeado, no tiene fuga. Muy importante chequear que luego de los trabajos ninguna de las soldaduras tenga fuga. Comprobamos esta parrilla, también la sumergimos en agua, no presentó fuga. La limpiamos por dentro también y bueno, allí vamos a dejarlo trabajando. Aquí tenemos un controlador que nos va a censar la temperatura dentro del freezer. Ahorita se encuentra en 4 grados porque estaba en parada. Y bueno, vamos a esperar que la temperatura siga descendiendo para ver en cuánto nos queda la presión de trabajo y el consumo eléctrico del motocompresor. Bueno, en estos momentos el refrigerador se encuentra en proceso de descongelamiento, de deshielo. Ahí tiene un consumo de 1.5 amperios aproximadamente la resistencia. Está descongelando. Y acá ya tiene agua, lo que es indicativo de que el drenaje está libre. Ahí ven el agua, está descongelando. Y eso es una de las partes importantes del funcionamiento de un refrigerador. Además de probar el funcionamiento, el enfriamiento, también hay que verificar que se encuentre descongelando. Lleva aproximadamente 15 minutos en proceso de deshielo. Está funcionando de manera perfecta. El proceso de descongelamiento lo está realizando de manera correcta. Recordemos que es un refrigerador digital. Actúa, se comanda por una placa electrónica con sensores de temperatura, sensor de descongelamiento. Y bueno, este refrigerador ya está terminado. Ya ven el trabajo que le hicimos, la adaptación de esta parrilla. Y bueno, gracias a Dios todo está dentro de los parámetros de trabajo aceptable. El refrigerador está funcionando en forma óptima. Bien amigos, continuamos acá monitoreando el enfriamiento. Nos encontramos con una presión de trabajo alrededor de 0 psi, un consumo de 2.20 amperios. Siente un poquito, ya acá tenemos temperatura ambiente. Acá se siente ligeramente tibio, tubería. Y bueno, ya está comenzando a descender la presión. Ya va por menos 14 grados centígrados. La temperatura dentro del freezer, menos 14. Vamos a continuar esperando que siga extrayendo el calor de dentro del refrigerador. Continuamos, mis queridos amigos. Ya nos encontramos con presiones de vacío, aproximadamente 1 pulgada, 2 pulgadas de mercurio en vacío, un consumo de 2.16. Se ha mantenido el consumo eléctrico del motocompresor y ya la temperatura del freezer se encuentra en menos 21.7 grados centígrados, es decir que ya logramos temperaturas por debajo de las que especifica este refrigerador. Como pueden apreciar acá, cada estrella son menos 6 grados centígrados. Cuando ustedes vean un refrigerador con una estrella, quiere decir que la temperatura habitual o normal que se consigue dentro del freezer es de menos 6 grados centígrados. 2 estrellas menos 12, 3 estrellas
sería menos 18 y ya este refrigerador ya nos encontramos en menos 21.7 grados centígrados. Vamos a esperar, vamos a seguir monitoreando el comportamiento, que hasta el momento está funcionando de manera perfecta este refrigerador. Un poquito de temperatura acá y ya acá está temperatura ambiente, porque ya toda esta parrilla ha cumplido la función esperada de subenfriar el refrigerante. Y bueno, presiones de vacío debido a la temperatura de evaporación, que está alrededor de menos 30, menos 32 grados centígrados. La temperatura de evaporación del R134A, porque este refrigerador viene para funcionar con refrigerante 134A. Estamos viendo el motor, consumo adecuado, y bueno, vamos a seguir esperando, vamos a seguir monitoreando este refrigerador para ver hasta qué temperatura logra descender. Ya está en menos 21.8, menos 21.8, ya en menos 22 grados centígrados, lo pueden ver allí. Está funcionando de manera magnífica. Y bueno, acá se siente frío esta zona de acá, porque la tubería precisamente evitaba eso. Se siente un poco frío acá en el marco de la puerta del freezer, porque ya esta tubería está lamentablemente eliminada, porque presentó una fuga de refrigerante. Aquí estamos viendo el set point, 3 grados centígrados, que es la temperatura a la que para el compresor, deja de distribuir el frío hacia la parte del conservador, que tiene una temperatura de corte de 3 grados centígrados. La temperatura de la parte inferior, que es la parte de conservación de alimentos. Ahí tenemos menos 22 grados centígrados. Y bueno, vamos a seguir esperando por el paro por temperatura. Bueno, mis queridos amigos, ya nos encontramos con una temperatura en el freezer de menos 25.4 grados centígrados, una temperatura sumamente ideal. Este equipo, gracias a Dios, está trabajando de manera adecuada, enfriando muchísimo. Ahí pueden ver la presión de trabajo, que está casi en 4 pulgadas de mercurio en vacío. La pinza amperimétrica nos marca 2.08 amperios. Por supuesto, ha bajado el consumo eléctrico un poco debido a que hay menos carga térmica dentro del equipo. Este ventilador trabajando excelentemente. Y siempre es importante, acá cuento con un termómetro tipo pirómetro láser, y con ustedes marcar allí, apuntar cualquier superficie, mide la temperatura a la que usted está apuntando, la superficie que está apuntando. En este caso tenemos en el piso una temperatura alrededor de 36 grados centígrados. Vamos a ver la temperatura a la que tenemos el motocompresor: 74 grados, 73 grados, 70 grados. Está magníficamente trabajando esta unidad motocompresora, buena temperatura.
buen consumo eléctrico. Y por supuesto, una vez que retiremos el manómetro, acá vamos a colocar su tapa, porque él lleva una tapa acá. Ya le hicimos las aberturas por las tuberías y bueno, ya este trabajo está finalizado, gracias a Dios. Está enfriando perfectamente el equipo. Y bueno, vamos a ver también, vamos a ver la temperatura que tenemos en la parte del refrigerador. 7 grados, 6 grados. Está trabajando bien, mis queridos amigos. Hoy día 20 de diciembre, bueno, ya hemos terminado el trabajo. Este equipo está funcionando en forma óptima. Espero les haya gustado este video y bueno, próximamente estaremos con otras reparaciones. Dios les bendiga a todos.